noches. En nombre de AOTrauma Latinoamérica, les quiero dar la bienvenida al webinar que vamos a tener las próximas 3 semanas, así como el Premio Nobel de Colombia, Gabriel García Márquez, escribió el amor en los tiempos del cólera. En este terrible momento que vivimos de pandemia, AOTrauma Latinoamérica invita a ustedes a participar en los webinars en los tiempos del coronavirus. Para nosotros es un momento muy especial. Tenemos uno de nuestros amigos internado en España, que es el doctor Eladio Saura, a quien queremos dedicar este espacio de enseñanza. Esta noche, en la primera semana que corresponderá a la enseñanza sobre principios básicos en el tratamiento de fracturas, nos acompaña el doctor Rodrigo Pesante de Bogotá, que va a disertar sobre técnicas de reducción de fracturas, y el doctor Pedro Jorba de México, que a continuación se va a referir sobre biología ósea. Rodrigo, te doy la palabra. Entonces, bienvenidos de nuevo, dedicarle este webinar a nuestro amigo Eladio Saura por su pronta recuperación. Lo primero que uno ve cuando tiene fracturas como estas, como este pilón tibial o estas dos diáfisis de la tibia, es cómo las voy a reducir. Muchos de ustedes se preocupan en cómo las voy a fijar y con qué las voy a fijar. La pregunta real es cómo las voy a reducir. Porque como decía Kid Mayo en una presentación hace un par de meses en Buenos Aires, generalmente la reducción es la parte más difícil que la fijación. Y en eso tiene toda la razón. Es con lo que todos peleamos en el día a día. Esto es una frase de un libro que va a salir de Reto Babs, que tuve la suerte de leer, y quiero que solo lean las partes que están en negro. Definitivamente es la parte más importante del cuidado de las fracturas. Es el arte del tratamiento de las fracturas. Pero, desafortunadamente, es lo que menos se escribe en la literatura, y lo que menos atención le prestamos en la enseñanza. Pero es la parte más difícil y más creativa de la cirugía. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Vamos a definir qué es reducción y vamos a enumerar los diferentes tipos de reducción. Vamos a enumerar las indicaciones para reducción directa. Vamos a enumerar las indicaciones para reducción indirecta. Y vamos a describir las técnicas para lograr los diferentes tipos de reducción. ¿Qué es reducir? Es devolver a algo al lugar donde estaba antes o al estado que tenía previo al trauma. Y ustedes lo observan aquí, en esta fractura, pueden ver de tobillo, con una ruptura del ligamento del tubeo medial, angulada en valgo, donde simplemente al colgar este paciente con una media ortopédica en el departamento de urgencias, usted logra una reducción cerrada, alineada y un manejo no quirúrgico de esta fractura, restaurando el tobillo de nuevo a su función. En ortopedia, en trauma, miramos siempre el diagnóstico, la planificación, la posición en que vamos a poner el paciente, qué abordaje vamos a usar, dónde vamos a poner el arco en C, las pantallas, etc. ¿Cómo vamos a reducirlas? ¿En forma directa o indirecta? ¿Cómo vamos a mantener esa reducción mientras hacemos la fijación? ¿Y cómo la controlamos con las imágenes? Y por último, la fijación. En este momento nos vamos a dedicar a estas dos, a cómo reducimos y cómo la mantenemos. ¿Cuáles son los métodos de reducción? Son simples, son dos. La reducción directa, como ustedes observan en esta fractura del tibio, es una exposición directa al foco de la fractura, con manipulación directa de los fragmentos a través de esa vía, como ustedes observan en esta imagen. Vean que hacer una incisión grande, usando separadores pequeños, no quitando el periósteo y colocando las pinzas en la forma más amigable posible, usted puede lograr la reducción anatómica de la fractura y un resultado funcional adecuado. El otro tipo de reducción que usamos es la reducción indirecta. Como ustedes observan aquí,
reducir una fractura, que ya van a ver las imágenes. Vamos a acercarnos a las dos imágenes. ¿Cuál es el problema cuando queremos reducir? Que la calidad de la reducción es inversamente proporcional a mantener la circulación en el hueso. Mientras mejor reducción queremos, más daño hacemos a veces a los tejidos blandos. Mientras menos daños hacemos a los tejidos blandos, nuestras reducciones no son tan perfectas. Pero ¿cuál es la solución? Pensar en dos cosas muy simples, mis queridos amigos. ¿En cuál es la parte del hueso que está rota? Y en la teoría de la deformidad relativa de los de Stefan Perl. ¿Cuál es la parte del hueso fracturada? Si está en la epífisis, o sea, articulaciones, requiere una reducción anatómica. Si están las metáfisis y las diáfisis, requiere una reducción funcional, también en la longitud, vuelva al punto de la rotación adecuada y restaure el eje. La deformidad relativa o el strain theory, en dos cosas tiene que pensar: ¿tengo una fractura simple o tengo una fractura compleja? Si tengo una fractura simple, necesito darle estabilidad absoluta con una reducción anatómica. Si tengo una fractura compleja, necesito darle estabilidad relativa con una reducción funcional. Porque al final lo que usted quiere es lograr la calidad de reducción requerida para cada tipo de lesión, lo más atraumáticamente posible, respetando sus tejidos blandos en forma adecuada. ¿Cuáles son las indicaciones para reducciones directas? Ya lo dije. Una, fracturas articulares. Esa requiere reducción anatómica. Y como ven, a mano derecha, fracturas diapiciarias de trazo simple, especialmente en las extremidades superiores. ¿Cuáles son las indicaciones de reducciones indirectas? Como ustedes observan aquí, fracturas complejas en las diáfisis, fracturas complejas metafisiales o lesiones severas de tejidos blandos. Esas son las indicaciones de una reducción indirecta. ¿Cuál es una reducción directa? ¿Cómo la puedo hacer? Incisiones largas que minimicen la tensión de los tejidos blandos, con coidajos fasciocutanos, evitando los bordados de piel y la reflexión, dejando el periosto intacto, trabajando a través de las fracturas, ventanas óseas, minimizando la desvitalización de los fragmentos de hueso. Vamos a ver algunos ejemplos. Es una fractura de húmero, tercio medio cordistal de un cirujano. Sufrió esta lesión al caer de su altura. Ponemos el paciente en decúbito lateral, marcamos el sitio a operar, la incisión que queremos realizar, exponemos en forma amplia, como ustedes observan aquí, un abordaje paratricipital. Esta es la parte medial, esta es la parte lateral. Exponemos la rama sensitiva del nervio radial del braquial cutáneo lateral y la seguimos hacia proximal para identificar el nervio radial, exponer el nervio, y quiero que observen los separadores que tenemos. Son separadores de ángulo recto, no son separadores tipo Hoffman o tipo Bennett. Y observen que el periosto continúa intacto a pesar del tamaño de la incisión y la exposición de los fragmentos. Observen cómo la reducción se hace con pinzas, tratando el hueso y preservando el periosto de la mejor manera posible. Se hace una fijación con tornillos de mini fragmentos, se reduce la fractura y se mantiene, y finalmente se coloca la fijación para neutralizar esos tornillos con una placa larga, obteniendo este resultado postoperatorio con este resultado al final con la consolidación de la fractura. Permítanme un segundo. El otro tipo de lesiones que vemos son las fracturas articulares. Este platillo tibial lateral que ustedes observan aquí, con este hundimiento localizado anterior y central, que se ve claramente en la tomografía, la zona central. Aquí vemos la ventana ósea por la que vamos a trabajar, el hundimiento, el hundimiento. Y aquí en adelante, a mano izquierda, van a ser los pies del paciente, a mano derecha la cabeza, anterior la parte superior de su computadora y posterior la parte inferior del computador. Aquí ven la fractura, ven la cápsula articular intacta,
exposición de la fractura, como ustedes ven con un separador de SEN, abrimos esa ventana ósea para exponer la superficie articular, levantamos la superficie articular y cerramos de nuevo esa ventana y la fijamos con una pinza y clavijas de Kirchner temporales, revisamos radiográficamente nuestra reducción y una vez hemos revisado la reducción, hacemos la fijación. Ustedes observan aquí cómo vemos a través de la artrotomía la reducción anatómica de la fractura y el resultado definitivo intraoperatorio y postoperatorio de ese paciente. ¿Cómo es la reducción indirecta? La reducción indirecta, usted lo que requiere para reducir es tracción y la puede hacer manual, un residente fuerte, fijación externa, distractores, mesas de fracturas, colocando bultos para corregir el antecurvatum del fémur, martillo para empujar fragmentos, clavos, bien sea de Kirchner o de Shanks, para utilizar la manera de control de computador, de joysticks, para reducir esos fragmentos en forma más efectiva. Usar el implante como método de reducción, un clavo intramedular en una fractura diapiciaria, podemos utilizarlo para manipular y empujar, una placa antideslizante en las fracturas distales del peroné. Y recordar que es importante recordar la anatomía quirúrgica porque ustedes van a trabajar a través de ventanas de tejidos blandos. Con la reducción directa trabajan con ventanas óseas, con la reducción indirecta a través de ventanas de tejidos blandos. Un ejemplo de reducción indirecta al cual todos ustedes manejan en el día a día, una fractura intertrocantérica simple en un paciente de 80 años, donde usted lo lleva a la mesa de fracturas y pueden tener cualquier mesa. Esto es solo una forma de traccionar. Y ustedes observan en las imágenes inferiores cómo hemos logrado reducir la fractura en la radiografía lateral y en la radiografía AP para posteriormente hacer una fijación por un dispositivo tipo clavo placa colapsable para reducir y fijar esta fractura en forma mínimamente invasiva. Fracturas un poco más complejas. Este es un paciente de 27 años con una rodilla flotante, un fémur segmentado con una tibia simple ipsilateral, en el cual enclavijamos primero la tibia y posteriormente colocamos un distractor femoral para lograr la longitud, un bulto para corregir el antecurvatum y unos clavos de Shanks para manipular ese fragmento de la fractura que estaba en intermedio. Ustedes observan en estas imágenes cómo vemos el clavo de Shanks proximal para lograr la longitud, que es este de más acá arriba, los dos clavos intermedios que están manipulando la fractura, y ven cómo en la imagen inferior, al empezar a colocar la guía nuestra reducida, manipulamos con un clavo a manera de joystick, reducimos el fragmento, pasamos la guía y colocamos nuestro clavo de manera retrógrada, como ustedes observan ahí, y ven que ni el distractor nos impide el paso de la aplicación definitiva. Y aquí tienen un resultado de ese paciente con una reducción indirecta. Otro tipo de reducciones indirectas. Este es un paciente que llevaba 3 semanas con esta fractura del tobillo, estaba acortado, deformado, y para esto utilizamos técnicas de reducción como el push-pull, donde usted fija su placa a un dispositivo, al fragmento distal o proximal, con un spray, empuja la placa, ayudado con un verbo para sostener la placa, y manipula los fragmentos intermedios con pinzas como lacerinas. Y si quiere dar compresión, utiliza un velcro anclado a ese tornillo para dar la compresión de la fractura. Tal como ustedes observan en esta imagen, son incisiones igual, más grandes, pero con un respeto de los tejidos blandos. Reducción indirecta no quiere decir únicamente, usted la puede hacer con incisiones grandes, pero respetando la biología de los tejidos blandos. Y este es el resultado de ese paciente. Otra forma que usan en el día a día los implantes como método de reducción. Pues observen aquí, en esta fractura, Weber B, de fémur, de tobillo, de peroné distal,
segundo, al colocarlo la placa se deforma y empuja y reduce la fractura, tal como ustedes observan en esta imagen de este paciente, y esta es la fijación definitiva. Con 2 tornillos proximales y ningún tornillo distal, la placa actúa únicamente a manera de antideslizante o interferencia. En resumen, les dije que la reducción indirecta es exponer y manipular los fragmentos en forma directa a través de incisiones y manipulación de los mismos. Generalmente las usamos en fracturas articulares o en fracturas de trazo simple, metafisiarias o diafisiarias. Y puede asistirse con algunas técnicas de reducción indirecta. Recuerden la primera tibia que les mostré, con un distractor femoral colocado, pero una gran incisión de tejidos blandos en la tibia. Y la reducción indirecta, usted puede usar los implantes como método de reducción, clavos intramedulares, placas para empujar, interferencia, etc., o algún otro tipo de herramienta, como los tutores, los distractores, los joysticks, los martillos, los bultos, el distractor femoral, la mesa de fracturas, para no manipular directamente los fragmentos. Y generalmente los usamos en fracturas complejas extraarticulares. Y las técnicas para reducirlas son ilimitadas y usted tiene que aprender a combinarlas en la medida en que va evolucionando en su formación como cirujano de trabajo. Y para concluir, quiero recordarles que la clave en el manejo exitoso de una fractura es la habilidad para seleccionar y ejecutar las maniobras de reducción apropiadas para cada patrón de fractura. Muchas gracias. Quedamos listos tenemos 13 minutos para preguntas. Rodrigo, ahí usted puede leer las preguntas. Famir José Banda García de Colombia pregunta: estas lesiones de peroné distal, donde además hay lesiones del ligamento deltoideo, ¿qué opinan de la artrosclerosis tibio-astragalina previo a la reducción del peroné? Emilio, no tengo experiencia con esto, para no decir alguna tontería. Yo generalmente lo que hago en estas lesiones con el ligamento deltoideo es que si reduce perfectamente al reducir el peroné, no exploro el ligamento deltoideo. Si no logro una reducción adecuada y sospecho que el ligamento deltoideo esté interfiriendo con mi reducción en la zona medial, hago una incisión medial, retiro las fibras del ligamento deltoideo y reduzco. Sé que hoy en día hay una tendencia en los cirujanos de pie y tobillo en la reparación y la inserción del ligamento deltoideo, pero no tengo experiencia con ello. Vamos a ver, Camilo Delgadillo de Colombia pregunta: ¿la técnica de interferencia es útil solo para fracturas ensayantes? No necesariamente, Camilo. Hay algunas de las fracturas que, por ejemplo, las fracturas transversas en los antebrazos, que usted va a usar técnicas de reducción directa, usted puede utilizar la placa para ayudarle a empujar la fractura. Lo mismo en los húmeros. Tiene que aprender a utilizar esta técnica para empujar las fracturas. Esto es básicamente una técnica que usted ayuda a empujar. Es lo que Jeff Maas llamaba el weight as a clamp, la placa como una pinza de reducción. Se usa mucho en fracturas de acetábulo, en algunos tipos de fracturas de pelvis, en las fracturas en los miembros superiores, pero la más frecuente, Camilo, es en el peroné. A ver, esta lesión. Melissa Padilla Candori de Bolivia dice: buenas noches, somos residentes de La Paz, Bolivia. En caso de fracturas trimalleolares, ¿qué tipo de reducción prefiere y por cuál inicia? Perfecto. Yo generalmente en ese tipo de fracturas prefiero empezar reducciones generalmente abiertas, directas, reduciendo generalmente el peroné primero para ganar la longitud. Reducir no quiere decir fijar. Reduzco, mantengo la fijación con clavijas de Kirchner. Si son trimalleolares, el fragmento posterior requiere una fijación. Generalmente los hago en el cúbito prono. Reduzco y fijo luego el maléolo posterior. Ese sí lo reduzco y lo fijo. Después fijo el peroné y finalmente el maléolo medial. Esa es la secuencia general.
acceso a las preguntas. Puedes ir contestándola, así ganamos tiempo. Rodrigo Palma de Chile, usar radiografías con estrés para verificar si está comprometido el tobillo. Rodrigo, sí las usamos radiografías con estrés, usamos tomografías, usamos radiografías de pie para mirar si están estables, si las operamos o no, pero sí las operamos. Área Raveri de Costa Rica, la técnica push-pull para cuál tipo de fracturas es ideal utilizar. Área, cualquier fractura que esté acortada y que tú no tengas las herramientas o no puedas lograr la longitud en forma manual, el empujar con un spreader y comprimir después con un brebrú es una técnica muy útil para cualquiera de ellas. Radiografía, Melissa le contestamos, déjame ver qué más hay. Gustavo Gutiérrez, es obligatorio hacer una estabilidad absoluta en la fractura articular a pesar de la conmoción que pueda presentar. Excelente pregunta, Gustavo. Hay fracturas en las que tú no puedes comprimir. Un gran ejemplo es el número distal. El número distal, si tú tienes una conmoción muy grande, no puedes comprimir completamente porque vas a perder anchura, lo mismo en los platillos tibiales. Por eso lo importante es reducir la superficie lo más anatómica posible para que una vez esté reducida anatómica, le des compresión. En caso de que no lo logres reducir perfectamente anatómica por pérdida ósea, por conmoción severa, etc., trata de dar la forma y en ese caso no dar compresión, sino simplemente estabilizar con lo que denominamos tornillos de situación para mantener esa aplicación. Hoy, Fernando Mionegui. Rodrigo. Dime. Ahí está, él pregunta, dice, buenas noches, cuando usamos un clamp percutáneo para reducir, ¿qué opinan? ¿Es reducción directa o reducción indirecta? En el caso de las fracturas de tibia, fracturas oblicuas que usamos. Fernando, esa es la pregunta del millón. Ya ha habido una pelea grandísima. Si tú hablas con los más puristas de la AO, te van a decir que es una reducción indirecta, no estás viendo el foco de la fractura. Si hablas con algunas personas te pueden decir que es una reducción directa, estás aplicando la fuerza directamente sobre el clamp. Yo creo que la idea no es llegar a una conclusión si es una o la otra. Creo que es un tipo de reducción que en algunas fracturas, sobre todo si estás poniendo clavos intramedulares, puedes utilizar un clamp para mejorar la reducción, y yo podría decirte que es una reducción indirecta asistida por una técnica directa en forma percutánea, pero no creo que haya una respuesta real. Juan Pablo, en las transversas simples de la tibia siempre hacer reducción anatómica. Juan Pablo, en general las fracturas transversas simples de la tibia, a no ser que haya alguna contraindicación, les pongo un clavo intramedular, entonces tu respuesta sería una reducción funcional, no perfectamente anatómica. Las fracturas que le mostré, que era una fractura espiroidea, que le hicimos una reducción abierta porque no teníamos disponibilidad de los clavos ni el intensificador, y por eso hicimos una reducción abierta. Pero en general hacemos una reducción con clavos intramedulares en las tibias. Roy de Brasil, en fracturas artificiales de trazo simple de húmero, ¿prefiere reducción directa con estabilidad absoluta? Roy, excelente pregunta también. Yo personalmente prefiero una reducción anatómica con una estabilidad absoluta. Yo sé que en Brasil, gracias a los trabajos de Bruno Livani y William Belangero, hay una tendencia importante al uso de las placas en puente. William tiene una gran experiencia con ellas, aún en fracturas de trazo simple, con resultados buenos. Yo tuve algunas series y las series de Juan Manuel Concha no muestran que las fracturas de trazo simple con reducciones indirectas y estabilidad relativa les vaya tan bien. Entonces sí, yo prefiero, pero es una preferencia. Sé que hay gente que usa reducciones indirectas de estabilidad relativa en diáfisis de húmero transversas. Alberto Ceirano de Argentina. ¿Cuándo fija el malévolo posterior? Lo fijo la mayor parte de las veces, Alberto. Te diría que hoy fijaría el 95% de ello. La razón es restaurar la integridad de los ligamentos en la parte posterior del tobillo. Uso la clasificación de Stefan Ramen y de Jan Bartonice, generalmente, y tipo de osteosíntesis depende del tamaño del fragmento. La mayoría son fragmentos grandes y prefiero el uso de placas de mini fragmentos de 2.7 o 2.4 milímetros. Mauro Trimalolare, la reducción para el posterior con tornillos o placa.
bajo perfil pequeñas. En pocas ocasiones uso tornillos, solo que el fragmento sea muy pequeño. Luis Gómez, en fractura del tibia y peroné, ¿por cuál empiezas y por qué? Si es una tibia diaficiaria, la tibia, definitivamente, porque es mi hueso que voy a fijar generalmente en la diáfisis, no fijo el peroné. Si es un tobillo, generalmente comienzo por el peroné y luego hago el resto de las fijaciones, de las reducciones, más luego las fijaciones comienzo por el maneolo posterior, luego el peroné y por último el maneolo medial. Si es un pilón tibial, si la tibia es simple, si el peroné es simple, comienzo por el peroné, si el peroné es complejo y la tibia más simple, comienzo por la tibia. Luis Guillermo L. La reducción asistida con artroscopia mesentertibial es una reducción directa o indirecta. Probablemente sea una reducción directa con una visión artroscópica, porque estás manipulando directamente, Luis Guillermo, los fragmentos en las superficies articulares. Diego Pérez, ¿cuál es la mejor manera de evaluar la estabilidad de la sinesmosis transoperatoria? Bueno, se recomienda aplicación transinesmal. Diego, yo sigo usando siempre comienzo con una imagen AP lateral del tobillo sano, hago pruebas de estabilidad como el cotton y lo hago en sentido lateral y en sentido anterior y posterior, y si lo siento o lo veo inestable, hago una fijación de esta, si no, no. Julia Samantha, podemos una placa de tercio de carga de 4 tiempos, tenencia posterior, pero no solo colocar los tornillos proximales. Julia, esa es la descripción original de Weber en los 60s y funciona perfectamente. Felipe Galado de Argentina, placa en función de sostén, una fractura espiroidea del tobillo, se pueden hacer y sostienen perfectamente. La mejor forma de mostrártelo son las series de Weber. Ricardo Lima de Brasil, ¿puedes hacer el canal de fracturas segmentarias? Sí, y mantengo el segmento con un clavo de Shams o con un clavo de una guía de THS que enroscada en la punta para mantenerla mientras hago la presa, Ricardo. Guido, dos preguntas más, Rodrigo. Dos preguntas más y te liberamos. Listo, Guido ya le contestó. Pedro, buenas noches. ¿Cuál es su experiencia en reducción de una fractura meseta tibial artroscópica? Ya la contestamos, no tengo experiencia. La mayoría las hago abiertas. La literatura muestra que no hay diferencia en una y otra. Maximiliano, en la fractura platillo como la que mostraste, utilizar injertos de cresta siempre. La respuesta de medicina basada en la evidencia debería ser sí, y debería ser sulfato tricálcico. Yo en pacientes jóvenes no uso, pero de acuerdo a mi compañero de trabajo, Carlos Mario Larte, dice que es porque soy necio y bruto, lo cual probablemente tiene razón. Matías, bueno. Si quieres yo sigo contestando las demás preguntas que hay en el chat, Emilio, ¿te parece? Para que Pedro comience. Perfecto, tú continúas contestando las preguntas en el chat y luego comenzarán a hacer las próximas preguntas. En esta segunda parte tenemos el honor de tener al representante de México, el doctor Pedro Jorba, ortopedista infantil, que nos va a hablar acerca de biología de la consolidación. Pedro, tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Es un placer estar aquí. Es realmente alentador ver la respuesta de la comunidad de residentes y de ortopedistas en nuestra región, sobre todo en este momento tan difícil. Bueno, pues vamos a hablar, como bien nos dice Emilio, acerca de la biología de la consolidación ósea. Pues bueno, ¿qué pasa después de que nos fracturamos? Lo que sucede después de una fractura es un proceso constante, es un proceso predecible biológico y es similar en fracturas muy leves, como la que podemos ver aquí, e igualmente en fracturas mucho más serias. Hay que recordar que los procesos de consolidación actúan de inmediatamente después de que sucede la fractura. Pues bueno, ¿qué va a pasar? Lo primero que ocurre es obviamente que se desarrolla una movilidad patológica en el segmento que está fracturado debido a la pérdida del soporte óseo. Aunque a todos nos gusta pensar nada más en los huesos,
No hay que olvidar la lesión de tejidos blandos. Si se rompió el hueso, deben de haberse lesionado los tejidos que lo recubren, ya sea por una ruptura franca de los tejidos o por la cavitación que ocurre en el momento de la deformidad. Recordemos siempre que la deformidad que observamos en las radiografías es solamente la deformidad que quedó. La deformidad que existió en el momento de la lesión siempre va a haber sido mayor. Y aunque nos gusta pensar en los huesos como si fueran tejidos no vivos, pues sí tienen circulación. Y la circulación ósea se va a alterar gravemente, tanto en su componente intramedular como en el extramedular. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Bueno, nuestro cuerpo intenta estabilizar el segmento lesionado, como lo hace pues contracturando la masa muscular. Claro, este no es un mecanismo muy eficaz. Los músculos requieren de un andamiaje estable para tener esa función. Pero bueno, esta contractura nos va a provocar dolor intenso. Hay un poco de estabilización hidrostática, el aumento de volumen dentro del compartimento de la fascia va a aumentar la presión a ese nivel por el hematoma, por el edema, y eso disminuye un poco el movimiento. Pero la verdad es que no hay ninguna manera de estabilizar adecuadamente la fractura en el momento agudo. A pesar de esto, a pesar de esa falta de estabilidad, la consolidación normalmente se logra, aunque no haya estabilidad. Y este es el ejemplo clásico, es un fémur de un perro, tuvo una fractura deficitaria, vean cómo a la derecha están los cóndilos, están gravemente flexionados, por supuesto que no tuvo tratamiento, no le pusieron un yeso, menos lo operaron, y sin embargo consolidó. Yo siempre les digo a mis estudiantes, yo no me dedico a que sanen los huesos, lo que hago es ponerlos en el lugar correcto para que cuando consoliden estén lo mejor posible. Ahora, hay múltiples variables que afectan ese proceso de consolidación, variables a todos niveles. Hay variables de la lesión misma, hay variables que dependen del paciente, hay variables del tejido en el que se produjo la fractura y por último las variables del tratamiento. Piense que las únicas que están en nuestras manos son esas últimas. Hablando de la lesión, bueno, la severidad de la lesión obviamente va a tener un efecto sobre la consolidación. Entre más grave sea la lesión ósea, esto nos habla de que se liberó una mayor cantidad de energía a ese nivel y la lesión tisular va a ser más grande. Las fracturas abiertas, todos sabemos, van a consolidar de manera más lenta. Hay una diferencia significativa en el tiempo de consolidación en comparación con las cerradas. Las fracturas articulares, de igual modo, se piensa que la presencia de líquido sinovial en el trazo fracturario va a tener un efecto nocivo sobre la velocidad de consolidación. En fracturas segmentarias, si en una fractura simple la vascularidad está alterada, una fractura segmentaria va a ser mucho peor. Y particularmente el segmento intermedio no va a tener prácticamente nada de su vascularidad original. Sabemos que siempre en una fractura segmentaria al menos uno de los dos trazos va a tender a irse al retardo de consolidación. Cuando tenemos tejido blando interpuesto, esto por supuesto va a afectar la capacidad de consolidación del hueso. Y si el aporte vascular es deficiente, sobre todo pues por la región de la que se trata. Los recordamos, ¿no? Obviamente el tiempo de consolidación de la fractura multifragmentada que fue por un proyectil de arma de fuego, el grave daño tisular tanto en hueso como alrededor, pues va a ser mucho mayor que el de una fractura de baja energía en un niño. Hablando de eso, pues a menor edad del paciente la consolidación va mejor. Como decían, yo soy traumatólogo infantil y bueno, yo siempre he dicho que eso es hacer trampa. Mis pacientes consolidan mejor que los adultos y no por un mérito mío, sino porque simplemente su esqueleto está hecho para regenerarse. La influencia hormonal en el otro extremo de la vida, sabemos que en pacientes postmenopáusicas específicamente, pues el hueso va a estar comprometido. El tabaquismo es un factor que nunca hay que dejar de lado. Sabemos que los pacientes que siguen fumando después de una fractura van a consolidar más lento. Y no solo eso, el tabaquismo pasivo en la familia del paciente también va a tener un efecto.
Bueno, no podemos solamente decirle a nuestro paciente, debes dejar de fumar, listo. Si hacemos eso, vamos a fracasar porque el paciente va a seguir fumando. Recuerden que si realmente queremos tener un efecto sobre el tabaquismo, debemos de instituir un programa bien estructurado para que el paciente lo pueda hacer. Y esto normalmente va a involucrar el reemplazo médico. Algunos medicamentos tienen un efecto nocivo sobre la consolidación. Recuerdo hace muchos años me tocó atender a un luchador profesional de lucha libre mexicana. Tuvo una fractura de tibia que no consolidaba. Obviamente, aunque lo negaba, pues este paciente usaba esteroides anabólicos y eso le causó bastantes problemas para la consolidación. Hablando de las variables del tejido, no es lo mismo el hueso cortical y el hueso esponjoso. Sabemos que la consolidación es mucho más rápida en las metáfisis de los huesos porque el área de contacto es mayor, el hueso es mucho menos denso y está más vascularizado. Y la presencia de patología ósea, hablando específicamente de tumores, ya sea benignos o malignos. Entonces, de lo que hablábamos, obviamente una fractura en hueso trabecular se va a comportar de una manera muy diferente a la del hueso cortical. Vamos a pasar ahora a las partes que sí están en nuestras manos. Todo lo demás pasó antes de que yo llegara con el paciente. No puedo hacer mucho, pero esto sí que está en mis manos. Entonces, lo más obvio es la estabilidad que yo logre o que yo busque en la fractura. Igualmente, entre mejor reducción logre, entre mejor contacto haya entre los fragmentos, pues el hueso va a tener que hacer menos para lograr la consolidación estable. El que le pongamos carga o no a nuestro paciente va a tener mucho que ver en la velocidad. Si usamos un injerto óseo en todas sus variables, lo que probablemente es lo Continuando entonces, recordemos la anatomía vascular de los huesos. Todos los huesos tienen un vaso nutricio que entra en una de las metáfisis y va por el interior de la cavidad medular. Y este vaso va a dar ramas que van dentro de la cortical en la anatomía que todos conocemos, ¿no? Los conductos haversianos son conductos concéntricos que en su interior llevan vasos y alrededor de los cuales se va a depositar de manera concéntrica aros de hueso. Y esta es la unidad metabólica del tejido óseo. ¿Cómo afecta la vascularidad? Recuerden, cualquier fractura, la que sea, va a alterar de manera catastrófica la vascularidad de los fragmentos. En el momento inmediatamente posterior a una lesión, el flujo de sangre va a disminuir al menos 50%. Esto debido básicamente a la ruptura de los vasos endomedulares. Afortunadamente el tejido óseo pues, es un tejido hipovascular y eso le permite pues, compensar ese bajón tan grave de flujo sanguíneo. Y afortunadamente también inmediatamente después de la lesión va a proliferar la vascularidad, tanto la intraósea como principalmente la que está por afuera del hueso. La mayor parte de este flujo sanguíneo se deriva de los tejidos blandos circundantes. Por eso es que es tan importante respetar en medida de lo posible el estado de los tejidos blandos. Cuando empezaba la O hace muchos años, se le da la prioridad absoluta a la reducción. Y era la vieja escuela, ¿no? Hacíamos grandes abordajes, grandes disecciones para asegurar una reducción anatómica en todo caso y en toda situación. Y hemos visto que esto no siempre es lo mejor. ¿Por qué? Pues por el daño a los tejidos blandos. ¿Cómo consolidan nuestros huesos? Hay dos tipos de consolidación, la consolidación directa o primaria y la indirecta o secundaria. Y vamos a hablar de cada una de estas. ¿Qué determina cuál de estas dos consolidaciones se presenta? Esto es por el grado de estabilidad que hay en el trazo al momento en que concluimos nuestro tratamiento. Así que volvemos, esto está absolutamente en nuestras manos, debe ser una decisión consciente que tomemos.
La consolidación indirecta o secundaria, el nombre es un poco engañoso, porque esta es la consolidación, digamos, natural. Esta es la que ocurre en el hueso a través de los procesos biológicos, y es la que ocurre en ese perro que vimos hace un rato, con ese fémur gravemente angulado. Tiene múltiples fases, las cuales vamos a ir hablando poco a poco. La fase de inflamación es la que observamos inmediatamente después de una fractura. Lo que observamos es la lesión aguda, vemos la ruptura de la arteria endomedular, hay sangrado, hay hematoma, hay erupción de la médula, de las corticales, y bueno, ya hay migración de gran cantidad de células inflamatorias y liberación de diferentes citocinas e interleucinas. En ese momento están llegando al sitio de la fractura las células que van a ser cruciales para la consolidación más adelante. Y esto nos lleva a la etapa de granulación. A través de ese hematoma fracturario van a aparecer en esa zona fibroblastos, y estos fibroblastos van a empezar a producir fibras de colágeno. Van a proliferar al principio de manera desorganizada. Después, ese tejido fibroso que se generó, poco a poco se va a ir transformando en tejido cartilaginoso. ¿De acuerdo? Va a aparecer islotes que van a ir confluyendo. Todo esto es una situación de vascularidad aumentada. Y esto es lo que forma el callo blando, el cual después, de manera gradual, ese cartílago se va a empezar a calcificar, se va a empezar a volver tejido óseo, siempre empezando por la periferia, formando el callo, y lentamente, muy lentamente, va a ir avanzando hacia el centro del hueso. Siempre las corticales va a ser lo último en consolidar de manera total. Y esto es lo que vemos en estas imágenes de microscopía. Vean cómo la continuidad mecánica está dado en la periferia, en lo que fue el callo blando, ahora osificado, y persiste la brecha en la diátesis. Este mismo fenómeno lo vemos cuando estamos dando seguimiento y los pacientes nos dicen: ¿pero por qué se ve todavía la fractura? Estoy mal, no ha sanado, estoy mal atendido. Y no es el caso. Debemos de explicar, debemos de tranquilizar, debemos de anticipar que el trazo de fractura tarda muchos meses en desaparecer. Eso no quiere decir que la fractura no esté consolidando. Y por último va a ocurrir remodelación. El hueso tiene una gran capacidad para recuperar su anatomía en condiciones a veces increíbles, especialmente en niños muy pequeños. En un niño pequeño podemos anticipar que el hueso va a regresar a la normalidad. En adultos no tanto, pero de todos modos la remodelación nos sorprende y eventualmente va a llevar a la unión total de las corticales y la permeabilización del canal medular, con la restauración eventual de la circulación endomedular también. Esto nos lleva, en esta situación de consolidación secundaria o indirecta, a este comportamiento de la movilidad en el sitio de la fractura. El día 0, el día de la lesión, estamos en el punto máximo, por supuesto. En las siguientes 2 o 3 semanas la movilidad disminuye muy poco. ¿Por qué? Porque estamos apenas en la fase inflamatoria y en el inicio de la formación del callo blando. Hasta que de manera súbita, aproximadamente en la semana 3, la movilidad disminuye muy rápido, hasta después llegar a 0 en algunos meses después de la lesión. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué es que disminuye de manera súbita? Esto es por la aparición del callo blando. Y callo blando lentamente va a disminuir la movilidad normal en el foco. Se va volviendo muy lentamente cada vez más rígido. Al principio todavía hay mucho movimiento y cada vez es un poco más denso, un poco más denso, un poco más denso. Es como si estuviéramos pasando de un hule blando a un hule cada vez más denso. Cuando esa deformación en el sitio es suficientemente pequeña, en ese momento se van a hacer puentes óseos. Antes de eso, los puentes que se forman se van a romper de inmediato. Es la explicación por qué las fracturas muy fragmentadas a veces vemos que consolidan muy rápido. Al existir varios trazos de fractura, esto hace que la carga, el strain, se esté repartiendo entre diferentes focos y eso permite la mejor consolidación. Y es lo que estamos viendo aquí. El día
día de la fractura, en la fase inflamatoria, hay gran movimiento que se va haciendo pequeño, 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 al ir desarrollándose el callo blando, hasta el día en que se puentea con hueso, y en ese momento desaparece el movimiento. Y esto correlaciona bien también con la desaparición del dolor. Estoy seguro que lo han visto. Nuestros pacientes tenían dolor, y casi de un día para otro se sienten mejor. Esa es la consolidación indirecta o secundaria, que, insisto, es la que ocurre de manera normal. ¿Cuál es la consolidación directa o primaria? Esta solamente existe cuando no hay ningún movimiento en el sitio de la fractura. Esto, por supuesto, solo puede suceder si intervenimos quirúrgicamente la fractura. ¿Qué pasa en estas condiciones? Pues que el hueso se va a reparar directamente sin que aparezca callo. ¿Cómo es que puede pasar esto? Bueno, porque en esa situación de estabilidad absoluta el hueso se va a comportar como si no estuviera fracturado. Este proceso pues, lo describen algunos de los próceres de la ONU, Schenk y Villeneuve, en 1958, que es el mismo año en el que se fundó la ONU, por cierto. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Recuerden que el hueso sano, de manera constante, todos los días se está remodelando. Y las unidades formadoras de hueso van comiendo el hueso viejo con los osteoclastos que van en la punta, y atrás de ellos viene un vaso que se están formando, y una serie de osteoblastos que van a desarrollar y depositar hueso nuevo, formando así un conducto caversiano nuevo. Esto pasa todos los días en nuestros huesos. Cuando una fractura está estable, vean, esta es la línea de la osteotomía que hicieron experimentalmente en un hueso de oveja. Y esto, en esta increíble imagen, vemos la unidad formadora de hueso, van los osteoclastos comiendo adelante y atrás se deposita hueso nuevo. Esto pasa todo a lo largo del trazo de fractura y se desarrollan de esta manera miles de pequeñas espículas óseas que van a cruzar el trazo, logrando la consolidación eventual. Pero insistimos, esto solamente puede suceder si aquí no hay ningún movimiento. Si no, pues estas espinas de hueso se romperían. Decíamos que solamente si operamos podemos lograr esto, y la única técnica que permite la estabilidad absoluta es la compresión interfragmentaria. Ninguna otra técnica de osteosíntesis va a lograr la estabilidad tal que permita este tipo de consolidación. ¿Qué pasa con el movimiento óseo en la estabilidad absoluta? Bueno, el día de la fractura tenemos movimiento, y ¿qué pasa? Pusimos nuestra placa y el movimiento disminuyó a cero. Al no haber movimiento, no va a haber callo y el hueso va a sanar. ¿Quiere decir que esto sea mejor? No necesariamente. Pensar en una como mejor que la otra es un error de concepto. Cada una tiene indicaciones, cada una tiene ventajas y desventajas. La principal desventaja de la estabilidad absoluta es que normalmente, si realmente queremos estabilidad absoluta, tenemos que disecar, tenemos que desperiostizar y tenemos que exponer el hueso. Claro está que si está absolutamente estable, se van a poder regenerar los vasos sanguíneos de manera más eficiente. ¿En qué situación buscamos una y otra? Pues depende. En general, en fracturas articulares, en fracturas donde requerimos que la congruencia sea perfecta, que tenga una reducción anatómica, vamos a buscar una consolidación primaria sin callo. En fracturas deficitarias, donde solamente necesitamos que nuestros fragmentos estén alineados y no necesariamente anatómicos, ahí podemos buscar estabilidad relativa con formación de callo que no nos va a dar ningún problema. Como les decía al principio, esta tiene que ser una decisión consciente de ustedes en el momento en que piensen cuál método de estabilización van a utilizar. Así que en conclusión, recuerden, la osteosíntesis puede conseguir estabilidad absoluta si no hay movimiento, o estabilidad relativa si hay movimiento controlado entre los mismos. De estabilidad absoluta tendremos consolidación primaria sin callo, la estabilidad relativa será secundaria con callo. Y bueno, vamos a pasar ahora a preguntas y respuestas de este segmento.
vamos a ir... Aquí tenemos alguna pregunta que podemos contestar entre todos. Juan Manuel Roa Chávez de México pregunta: ¿qué opina del plasma rico en plaquetas en las células madre para evitar o prevenir? Para evitar no unión debe ser. Rodrigo dice no tiene experiencia. ¿Tiene alguna experiencia, Pedro, con plasma rico en plaquetas? Recientemente no. Digo, como afortunadamente me dedico a la traumatología infantil, la falta de consolidación casi no existe. Pero bueno, la verdad es que en esto hay poca evidencia. Tienden a ser maniobras que se usan de manera desesperada, ¿no? Cuando una fractura simplemente se niega a consolidar, pues hacemos todo lo que podemos. Pero hay poca evidencia. No sé, tú, Emilio. Alejandra de Guatemala pregunta sobre efectos de injertos óseos en la consolidación. Alejandra, los injertos óseos se utilizan o para rellenar espacios cuando tenemos fracturas en donde es necesario, en donde las metáfisis quedan huecas con su hundimiento, por ejemplo el platillo tibial, o cuando hay retardos de consolidación. Injertos óseos en fracturas primarias no está indicado. Esto es para ti, Pedro. Jesús de Colombia pregunta, dice, ¿necesita de micromovimientos para que consolide o no? Ok, ciertamente que no. Como decíamos, en estabilidad absoluta, como la que lo... Sí. ¿Y me escuchas? Voy a pausar mi cámara. Bien, en estabilidad absoluta no existen micromovimientos, por definición está totalmente fija. Y a pesar de eso va a consolidar. Definitivamente no es que sea necesario, lo que es que en ocasiones podemos buscar que haya micromovimientos para tener un callo exuberante, pero ciertamente se puede consolidar sin que exista. Hay aquí hay un par de preguntas. Eduardo Barragán de Ecuador nos pregunta que... Sí, esto. Si se podría interferir con la fase de inflamación y si recomienda AINES para el postoperatorio en el tratamiento o en el tratamiento incruento. Esta pregunta es muy interesante. Depende mucho del país en donde se practica. Por ejemplo, en Estados Unidos se evitan los AINES a como de lugar. Digo, ellos usan otros analgésicos con los problemas que ya conocemos. El problema de AINES en consolidación es un problema básicamente teórico. Hay poca literatura que sustente que realmente hay problemas en la consolidación provocados por los AINES. Hay algunos artículos que han encontrado que aunque hay diferencias pequeñas en el tiempo de consolidación utilizando AINES en comparación con analgésicos de otras familias, pero estas no son significativas clínicamente. Y bueno, los AINES normalmente no se van a utilizar durante múltiples semanas, esto no debería dar problema. Y pues bien, yo creo que si los AINES realmente provocaran problemas significativos, tendríamos una epidemia de falta de consolidación que pues simplemente no se observa. Esa es mi idea. Acá hay una pregunta sobre bifofonato. Dice, ¿cómo podemos mejorar el proceso de consolidación en pacientes tratados crónicamente con bifofonatos? Bueno, esto se supone que son adultos mayores. El primer paso es suspender los bifofonatos y en ese caso, si hay una gran resistencia, el tratamiento de esteriparatide, que es hormona paratiroidea, que no es, pero tiene que estar siempre bajo supervisión de un médico clínico o de un endocrinólogo. Bien. Elio de Venezuela pregunta, ¿el uso de ondas de choque para estimular la no unión o para el retardo de consolidación? ¿Alguno tiene experiencia? Yo no tengo experiencia, ¿no? Bueno, Elio, te voy a contestar. Tenemos en estos webinars una parte en la tercera semana acerca de no unión. Esperemos poder responderte esta pregunta en ese momento. Esta es una pregunta que podemos compartir con Rodrigo. Dice Gabriel de Argentina, pregunta, en caso de una osteosíntesis con PFN y una fractura intertrocantérica de cadera, ¿hablamos de estabilidad absoluta o relativa?
porque habría compresión, pero no siempre se elimina el micromovimiento. Estabilidad relativa es una reducción. Gabriel, la contesto yo. Hablamos de estabilidad. Caso de una síntesis con PFN, es estabilidad relativa. ¿Oyes? Claro, yo pienso lo mismo, amigo, es una estabilidad relativa, es una reducción indirecta, funcional, más que una compresión absoluta, estabilidad absoluta. Doctor Corva, Luis de Guatemala pregunta, cuando se utiliza una fijación con estabilidad absoluta y estás en presencia de una no unión, ¿qué harías? Depende de la situación, por supuesto, pero bueno, por ejemplo, en fracturas de Exar, esto está bien conocida, la dinamización de clavos. Lo que estamos tratando de hacer con esta dinamización es aumentar el micromovimiento y ojalá con eso aumentar la consolidación. Si con una estabilidad absoluta, digamos, si dimos compresión interfragmentaria y no está consolidando, tenemos que ver de qué tipo de pseudoartrosis se trata. Tenemos que ver básicamente cuál es el problema. ¿Es un problema de vascularidad local? ¿Es un problema de infección? ¿O es un problema de que realmente no conseguimos la estabilidad que queríamos? Habría que ver más detalles. David de Ecuador pregunta, quisiera preguntarle al paciente con osteoporosis con fractura en la que se realiza una fijación absoluta, ¿en qué tiempo iniciamos tratamiento con bifosfonatos? David, la última conferencia va a ser de osteoporosis. Lo primero que te tengo que decir es que en pacientes con osteoporosis no está indicada la estabilidad absoluta, porque no se puede lograr, el hueso no acepta estabilidad absoluta. Los principios de tratamiento es estabilidad relativa. Hay una gran controversia sobre cuándo deben volver a tomar los bifosfonatos. La literatura no es exacta. Aparentemente se les puede indicar inmediatamente, pero para estar más tranquilos yo les recomendaría que vuelvan a tomar los bifosfonatos luego de 90 días posterior a la fractura. Rodrigo ha contestado muchas. Nicolás de Chile pregunta, ¿un callo blando procede siempre de un callo duro? Pregunto porque he leído bibliografía en donde plantean que ambos podrían estar de manera simultánea y que el callo duro podría estar relacionado a fenómenos de consolidación membranosa. ¿Entendiste la pregunta, Pedro? Sí, pregunta si siempre debe haber un callo blando antes que un callo duro. Sí, lo que pasa es que, bueno, en un momento dado del tiempo, pues va a haber porciones del callo que sean cartilaginosas, que sean blandas, y otras partes van a estar calcificándose. Pero sí, en presencia de callo siempre la secuencia es de hematoma a callo blando a callo duro. Joan de Bolivia pregunta, ¿hay alguna evidencia con hormona de crecimiento? Yo en fracturas creo que no. ¿Tienes algún conocimiento, Pedro? ¿Efecto de hormona de crecimiento en tratamiento de fracturas? Yo nunca he sabido que se utilice ni he leído nada al respecto. Creo que no sería una indicación. Tampoco, Emilio. Yo tampoco. Bueno, Mauro, tenemos que cerrar. La última pregunta, en una fractura de antebrazo, ¿qué busca? Estabilidad absoluta con una placa compresiva en los controles y ves que la formación está... los controles ves formación de callo, ¿te quedas tranquilo? Sí, Mauro, si la fractura de antebrazo es como una fractura articular, uno busca estabilidad absoluta, si la logras con una DSP, estamos felices y si consigues y ves callo, te puedes quedar tranquilo. Bueno, amigos, se cumplió la hora, este es nuestro primer webinar, queremos agradecerles a ustedes toda la presencia, a las personas de sus equipos que quisieron ingresar y hemos quedado saturados porque teníamos una capacidad limitada. Lo vamos a repetir mañana, ya vamos a hacerles informes por las redes sociales y por nuestra página para poder ver nuevamente esta presentación. Muchas
muchas gracias por haber estado con nosotros. El ROA de Aguas de Latinoamérica le agradece el tiempo que nos han dispensado. Gracias. Gracias a todos y gracias a ti, Emilio, por la organización. Muchas gracias a todos. Buen día.